Hola a todos, una alegría poder compartir con ustedes este último encuentro de nuestro taller, eh, para que vean que la misa no tiene por qué ser fome, que no tiene por qué tener bajas expectativas su participación en la misa, porque todo depende de ustedes, depende de cada una, de cada uno, cómo lo vivan, cómo lo hagan la experiencia y cómo crezcan en la espiritualidad eucarística, que como decíamos también en algún momento, lo exterior muchas veces es igual que siempre, pero es lo interior lo que uno tiene que acentuar y lo que ayuda a que podamos vivenciar profundamente toda la riqueza de la Eucaristía. Con esto les invito a que comencemos con la oración que está ahí en el PowerPoint y que nos va a ayudar a adentrarnos con la espiritualidad de nuestro Padre y Fundador en la misa del instrumento, u otra de las oraciones que es de la misa del instrumento, para poder llegar a esa profundidad que anhelamos. Y que les sugiero también que ustedes sean transmisores de esa espiritualidad y de esa vivencia de la misa. Ustedes como servidores de la Eucaristía, como quienes llevan la Eucaristía, es lo que le da la profundidad y el testimonio también a otras personas. Les invito a que hagamos oración. Nuevamente yo hago en la parte en negro, ustedes hacen y rezan la parte en rojo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con actitud filial, te regalamos a tu Hijo como petición viva. Siempre será poco cuanto te imploremos en virtud de este don. En Él somos ahora, ante las puertas del cielo, ricos, omnipotentes y dignos. Haz que en él, libres de apariencias, seamos siempre y perfectamente instrumentos tuyos. Que desprendidos de nosotros mismos y afectos a Él, guiemos a los hombres al cielo, para unirlos con amor ardiente al Dios Santo y Trino. Consérvanos hasta el fin de los siglos lo que él nos dejara en testamento. La reina tres veces admirable, el tesoro en Schönstatt, Valle de Paz. Mientras lo guardemos fielmente, él reunirá en torno nuestro a los mejores. Oremos todos. Por Él, el Cordero siempre victorioso, que yace ante ti como inmolado, en el Espíritu Santo, que impulsa la creación a las alturas. Recibe, Padre, de un sincero corazón filial, adoración, expiación, agradecimiento y petición. Amén. Amén. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como un niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén. Culminemos con la oración de Corpus Christi. Oremos. Oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el recuerdo de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. Paul, por favor, ponga la oración inicial de nuevo, como parte de lo que queremos hacer hoy día también y parte de esa piedad eucarística, de esa espiritualidad eucarística.
Aquí vemos en la culminación de esta oración, esta bonita frase, por él el Cordero siempre victorioso. Nosotros los padres la usamos mucho en las adoraciones eucarísticas. Es una linda oración que uno puede aprenderse también y que puede utilizar. Es trinitaria y es de la entrega filial al Padre Eterno en Cristo, y contiene los 4 movimientos que el Padre utiliza en el curso de la misa del instrumento, en sus meditaciones, en sus oraciones. Él dice adoración, expiación, agradecimiento y petición. Tiene que ver la adoración en la alabanza al Dios eterno, es lo que nosotros hacemos al cantar el Gloria, al cantar el Santo y al tener distintos momentos también de adoración frente a nuestro Dios en Cristo presente. La expiación es la petición de perdón, por un lado, por nosotros y también por los demás. Es ofrecer por los demás, los que están en otra, como hoy día, como en el Halloween, tan mundano y tan a veces en contra del amor de Dios, que entonces ofrecemos también nuestra expiación por todo ese pecado y por toda esa despreocupación por los valores cristianos. También en el agradecimiento es nuestra acción de gracias, es hacer Eucaristía, y en petición por todas las intenciones que traemos. Si ustedes siguen toda la misa del instrumento, van a encontrar partes específicas, algo de oración, algo de expresión, algo de agradecimiento, algo de petición, y hoy día lo quise traer para mostrarles cómo el mismo Padre Fundador tiene también una piedad eucarística y que en la misa del instrumento la desarrolla tan bonita para darnos una riqueza grande a que nosotros también vayamos desarrollándola. Lo otro que les quería también decir al inicio es que se acuerden que la misa tiene una estructura normalmente de diálogo, de una propuesta y de una respuesta. A veces esa propuesta la hace el sacerdote y ustedes responden. A veces ustedes proponen y el sacerdote responde a nombre de Dios. Es siempre un diálogo. Si ustedes miran la estructura de la misa, van a encontrarse con esa estructura de diálogo. Por ejemplo, frente a nuestros propios pecados, luego el sacerdote hace la oración que recoge esa propuesta de perdón y la eleva al Señor. Después nosotros le cantamos con el Gloria. Después viene la oración colecta. Después vienen las lecturas que las recibimos de parte de Dios y respondemos con el salmo responsorial. Es una respuesta que después aclamamos al Señor con el aleluya y después Él nos habla con las palabras de su mismo Hijo y lo recogemos con la homilía, la prédica. Después nosotros le decimos algo con las peticiones. Esto es en la palabra. Y después en la Eucaristía comienza de nuevo una estructura más o menos parecida. Nosotros le decimos algo, le entregamos nuestras ofrendas. Y Él las recibe y nosotros la entregamos con la oración colecta, la oración de las ofrendas. Después se hace una nueva mirada a la historia santa en el llamado prefacio y nosotros le respondemos con el santo, con la alabanza de la iglesia, cantando el santo, aclamándolo. Y después viene nuevamente las palabras mismas de Jesús en la consagración, así como fue en el Evangelio, lo es también en la consagración eucarística, donde sus palabras, unidas ahora al pan y al vino, lo hacen presente. Y después de la consagración vienen las oraciones de la Iglesia que piden, que interceden por las distintas realidades, por la Iglesia, por el mundo, por los vivos, por los difuntos. Culminamos todo esto con el Padre Nuestro para prepararnos a la comunión. Entonces le decimos que lo alabamos porque es el Cordero de Dios. Es nuestra aclamación porque en ese momento se parte el pan, es la fracción del pan
donde Él se hace presente en nosotros, se nos regala. Y después entonces Él viene hacia nosotros y se nos regala como en su cuerpo eucarístico. Nuevamente, después de recibirlo, le decimos lo que está en nuestro corazón y lo culminamos con la oración colecta, con la oración postcomunión, para después terminar con los ritos finales en que nos consagramos a María, pedimos la bendición y recibimos el envío. Es una estructura de diálogo y por eso el sacerdote a veces habla a nombre de Dios al pueblo, a la iglesia, y otras veces habla a Dios a nombre del pueblo, a nombre de la iglesia. Y les quería reafirmar, para terminar esta introducción, esa estructura de las 3 oraciones colecta en las que estamos de pie. Normalmente o muchas veces los sacerdotes no dicen oremos, y eso no significa que ustedes no tengan que ponerse de pie. Y ustedes entonces, después de este taller, es muy importante que ustedes guíen también a las otras personas. No esperen que los otros se pongan de pie y si no se ponen de pie, se quedan sentados. No, sino que ustedes saben que después del perdón y el gloria, después de las ofrendas y después de la comunión, tenemos esa oración colecta. A veces el sacerdote va a decir oremos y a veces no. Pero en las 3 se recoge lo que nosotros le hemos entregado, nuestro perdón, nuestra alabanza, nuestras ofrendas, nuestra acción de gracias. Y ahí entonces, al hacer todos juntos esta oración, la hace a nombre de todos el sacerdote, nosotros de pie como pueblo sacerdotal, como quienes están ofreciendo esos perdones, esas ofrendas, esa acción de gracias, estamos de pie. ¿Ah? No esperen a que el sacerdote les diga: el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Porque no se trata de levantarse en ese momento. Esa es una comprensión que aquí en nuestra patria se ha extendido por una práctica, pero que no es correcta. No es que se les esté diciendo pónganse de pie, sino que el ponerse de pie es en la oración por las ofrendas. Se los quiero recalcar para que ustedes, sabiéndolo, lo practiquen y le hagan también así, hagan corriente con las otras personas que no lo saben tanto y que no han profundizado en la estructura litúrgica dialogal de la Eucaristía y en estas indicaciones. El cuerpo expresa lo que está en el corazón y por eso, si estamos de pie, si estamos sentados, si estamos de rodillas, es algo importante lo que estamos expresando. Nuestro recogimiento, nuestra expiación, nuestra colaboración, nuestra alabanza, nuestra acción de gracias. Bueno, eso como una introducción. Vamos a nuestras tareas. Queremos recoger entonces lo que meditamos en la semana, esa meditación personal, estilo Lectio Divina, resumiendo, rezando con ello y luego recogiendo lo esencial y viendo en qué parte de la misa está recogido. El texto es Juan 17, del 13 al 26. Continuación de lo que comentamos al final del taller pasado, y es un texto precioso, es un texto profundo que viene del corazón mismo de Jesús. Así que vamos a irlo haciendo por pregunta. ¿Ya? ¿Qué es lo esencial del texto? Y me gustaría pedirles a algunos de ustedes que contesten esta pregunta. Después pasamos a la siguiente y después a la subsiguiente. ¿Qué es lo esencial de este texto de Juan 17, del 13 al 26? Son frases que queremos recoger, una o dos frases. ¿Puedo? Mauricio. Don Jorge. En mi opinión, padre,
es como que Cristo le está diciendo al Padre, misión cumplida. O sea, para aquello a lo que me mandaste, está hecho. Ese es como el gran mensaje para mí de este capítulo 17. Muchas gracias. Excelente. Se entrega a su voluntad, ¿no es cierto? Se entrega a Él, está unido a Él. ¿Puedo? También, ¿puedo? Sí. Bueno, aparte de misión cumplida que se ilustra con yo les he dado a conocer tu nombre, también Cristo le pide a la iglesia, o sea, los envía y también le pide a la iglesia la unidad, que sean uno, así como yo soy uno con el Padre. Que también está dicho textual en el texto completo. Muchas Eso. gracias, Carmen. Excelente. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí, Monse? ¿Monse? ¿Monse? ¿Sí? ¿Yo? Ah, ya. Sorry, que no veía bien. También lo que yo encuentro maravilloso, o sea, eso, aquí es como que ya está todo dicho y todo hecho para que él pueda ya partir. Que eso es maravilloso, pero lo que encuentro más lindo que para mí es todo un diálogo de él con su padre por nosotros, por el amor que él nos tiene, que nos pide que nos proteja, que seamos todos uno. O sea, lo encuentro muy lindo, ese diálogo que él tiene con su padre por nosotros. Eso. Buenísimo. Fran, Es como ahora la una Fran quería dar- intercesión, ¿no es cierto? Sí. ¿Puedo? Sí, Ahí, perdona. por favor, Sí. esperen a que Paul les diga quién, porque si no, Sí. nos Estaba la cruzamos. Fran levantando la mano. La Fran. Sí, gracias. Complementando, porque también pude observar lo que dicen, es que a mí me gustó mucho que ellos estén conmigo donde yo estoy. O sea, en el fondo que resalta eso. Y Dios Padre siempre escucha a Jesús. Entonces, que Él siempre va a estar con nosotros. Eso. Muchas gracias. Mauricio también había levantado la mano. No, concordando con lo que he dicho, a mí me quedó que Jesús le están cargando a Dios, a su pueblo, a nosotros, para cuando Él se haya ido, como una entrega de cargo. Yo ya hice lo que me correspondía, ahora te los dejo a ti, y a través de Él, conocer a Jesús. Muchas gracias. La Juani. Sí. Bueno, lo que han dicho, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me llamaron la atención dos cosas. Uno, la alegría de Jesús de hacernos partícipes de su alegría. Y es muy sintomático, muy especial, porque él sabe todo lo que va a sufrir a continuación, pero eso le llena de alegría porque significa hacer la voluntad del Padre y a pesar de todas las dificultades, y es nuestra redención. Y lo segundo, con relación a lo que decían de la unidad, que la unidad la unidad nuestra la pone como evidencia de que se crea en que Él es el enviado del Padre. O sea, la evidencia para creer es nuestra unión. Gracias, Juanita. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces. ¿Quién quiere resumir y poner un título, poner un nombre o sacar frases? Mauricio levantó la mano, sí. No, en relación a poner frases, a mí lo que me llama y me tocó más
y lo voy a leer, dice, no ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por tu palabra. Es decir, también está pidiendo por la gente del futuro, es decir, está pidiendo por nosotros. No solamente por aquellos que lo conocieron su obra y su palabra, nosotros que, como dice, sin haberlo conocido, creemos en él. Eso es lo que más me llamó la atención del texto, que está hablando para la gente del futuro, es decir, para nosotros. Gracias. ¿El Paul me ve si yo levanto la mano? ¿Alguien más? Sí. La unidad de que todos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, pide una unidad dentro incluso de la misma Trinidad. No, las mismas que elegí yo. Buenísimo. ¿Puedo, Paul? Buenísimo. ¿Con quién? ¿La Luti? Luti, sí. Luti, ahora sí, dale. Para mí es como el testamento. Si yo tuviera que ponerle un título, para mí sería como el testamento que nos dejó Jesús. Y pienso que lo más fundamental es la petición de que permanezcamos en su amor. Todo lo que han dicho, por supuesto, pero me quedo con eso. Muchas gracias, Luti. ¿Puedo yo? ¿Agregar algo? Carmen, sí. Yo me quedo con Iglesia una y santa, porque en eso resume santa porque permanecemos en Cristo y seguimos su ejemplo, y el tema de la unidad, Iglesia una y santa, es lo que resume para mí este texto. Excelente, gracias. ¿Puedo? ¿La Fran? Sí, dale, Fran. Es que algo que quería resaltar de antes, pero si tuviese que ponerle un título, le pondría el cuidado, porque Jesús, en esta oración exquisita, de una ternura y de una comunión tan preciosa con su Padre, nos cuida, no nos deja, se preocupa de nosotros, no nos deja solos. Y no le pide que nos saque del mundo, sino que nos proteja del maligno, que nos mantengamos en su unión, en su amor. No sé, yo le pondría el cuidado. Eso. Excelente, excelente. Muy bonito lo que han compartido. Podríamos ponerle varios nombres ahí, ¿no es cierto?, de lo que han dicho. Yo mismo le destaqué también la comunión, ¿no es cierto?, con el Padre y entre nosotros, el ser iglesia, la unidad, la intercesión, que es, por eso este texto se llama discurso u oración sacerdotal de Jesús, es su intercesión, es lo que hacemos muchas veces como iglesia al interceder por las distintas realidades. Y tiene que ver también con un legado, es su don más grande, su presencia que se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y fíjense cómo se une al todo está consumado, que él lo dice al final, ya crucificado al entregar el Espíritu. Se realiza, se consuma, se sella para siempre esta alianza nueva y eterna. Pasemos a la pregunta, ¿dónde está recogido en la misa? Por favor, que otros también compartan. ¿Será en la comunión? ¿Puedo? Sí, por favor. Paula, sí. Paula, tú. Gracias. Yo encontré que esta oración sacerdotal tan linda de Jesucristo con su Padre tiene mucho que ver con al final de la consagración, cuando Cristo dice con Él y en Él y a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, que creo que es como una alabanza que Él hace a Dios Padre, o se hace a Dios Padre, o a la Trinidad también, porque ahí refleja la unidad, finalmente. No sé si... Buenísimo. Muy, muy bueno, porque tiene mucho que ver con esas oraciones intercesorias después de la consagración y que culmina con la llamada doxología, lo que usted está
está diciendo. Sí, es un momento muy bueno. ¿Dónde más? Gracias. ¿Alguien más que levante la mano, por favor, para verlo? Yo. Pero como dice el padre que hable otro. Es que a mí yo me emociono, entonces me da ganas de hablar. La Mónica, Emociónese nomás. por favor. La Mónica Berg le levantó la mano, que ella, por favor, hable. Sí, pensaba en esa parte de la misa cuando decimos, Señor, no significa que entre en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme, pensando en la palabra, ¿no? Y cómo acá este texto también hace referencia a la palabra y que es a través de la palabra y la verdad, ¿no? Que pertenecemos a la Trinidad y eso. Buenísimo. Es otro momento también así, bonito, intenso, que se puede encontrar ahí. Muchas gracias, Mónica. Ahora, la Mónica Donay, la mamá. La comunión. Esta parte, esto que habla de esa unidad a la que estamos llamados, que nos hace participar Jesús, yo la veo que es en la comunión. Es cuando nos hacemos uno en Él. O sea, Él como que se une con nosotros, con nuestro cuerpo, y nosotros nos unimos también a Él. O sea, somos uno. Es como que se produce la encarnación, por así decirlo, nuevamente. En eso creo. Excelente, excelente, Mónica. Muchas gracias. Tiene mucho que ver general con muchas partes de la liturgia eucarística y en la comunión también, especialmente, el que todos sean uno, ¿no es cierto? Es muy bonito. Gracias. La Fran, pues, la Fran que quería compartir. Perdón. Sí, lo que pasa es que me emociona, entonces de repente me acelero y me pongo muy impulsiva. No, buenísimo. No, y en el fondo, el hacerse uno me da la impresión a mí que es en la propia consagración. Eso. Con el Buenísimo. momento de la transustanciación, que pasa a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso. Buenísimo. ¿Les llamó la atención esta frase a los demás cuando Jesús dice, creo que en el versículo 19 me parece, por ellos me consagro? ¿Dónde lo han leído eso? ¿Dónde lo han visto escrito? Por ello me voy al sacrificio de un hace santo, para que ellos también sean verdaderamente santos. Sí, por ellos me santifico, por ellos me sacrifico, por ellos me consagro. Acuérdense en su horario espiritual. El Padre Fundador toma este versículo y lo relaciona con el regalarnos nosotros también en el capital de gracias y en nuestro horario espiritual. Y por eso ese consagrarse a la voluntad del Padre, ese regalarse. Nosotros, como chustatianos, en nuestro horario espiritual, los que lo tienen así en el librito, está puesto ahí. Por ellos me santifico, es decir, yo me ofrezco mi aspiración a la santidad, mis ejercicios espirituales, mi vida de consagración y de santificación por aquellas personas que me han sido confiadas. Es algo también intercesorio, es que está pidiendo por ellos. Así que que me recordó lo que dijo la Fran, no quería olvidarme porque no lo escribí, ¿ya? Sí, pero ahí está. Es algo muy sacerdotal, es muy de intercesión, es muy de ofrecerse al Padre por los que están y por los que vienen, lo que decía Mauricio. O sea, es fundamental porque ahí nos incorpora a todos. Es una comunión gigante, una comunión que incluye, que va haciendo fuerza de vida con el Padre, pero también metiéndonos a todos a esa comunión, a los que están, a los que vendrán, y abarcando al mundo entero, a la creación entera. ¿Alguien más quiere compartir algún pensamiento? Ya vamos a cerrar este momento de tarea. Enrique.
Sí, padre, me gustaría, yo tengo una mirada complementaria, concuerdo con todo lo que se ha dicho, pero básicamente hay un punto súper importante acá que me gustaría, a mí me ha tocado mucho, y es que está en el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero después dice que ahí nosotros nos integramos a Dios y podemos ser parte de Dios, y dice, líbranos del mal, o sea, del maligno, y no nos dejes caer en tentación. Porque en el texto, Jesús con lo que dice claramente que este mundo, y lo deja claro San Juan también, que el príncipe de este mundo es el maligno, y Dios permite que sea el maligno el príncipe de este mundo, y en el fondo, lo más importante que dice Jesús, que estoy en el mundo, pero puedo optar por la fe a estar con Dios. Y que el amor de Dios y de Jesús estará conmigo y que puedo estar en comunión con Jesús a pesar de estar en el mundo. O sea, a pesar de vivir en el mundo, yo puedo estar en comunión con Dios. Eso quería decir, padre. Excelente. Una buena meditación para ver el sentido del mundo como lo mundano, ¿ya? Lo que no está en comunión con Dios. Pero por otro lado estamos llamados a hacer reino, ¿no es cierto? Y transformar el mundo. Es nuestra misión. Y para eso nos envía, y por eso Él se entrega. Él se consagra para que el mundo también llegue a estar consagrado y se transforme en reino. Ya son las dos realidades. Por un lado, el mundo separado de Dios, lo mundano, y en ese sentido también muchas veces que persigue a la fe, que persigue a la iglesia, pero por otro lado también la vocación de estar en el mundo para transformar el mundo, que es lo propio de lo secular, ¿ya? Que es nuestra vocación también como movimiento apostólico para que podamos transformar el mundo, y es esa conciencia de misión la que nos hace santificarnos por ellos. Los jóvenes decían el año 2005, cuando fue un encuentro con Schoenstatt, decían, tú y yo, Mater, por ellos, tú y yo, Cristo, por ellos. Es para que los otros también reciban. Y es el sentido de yo me sacrifico, yo me santifico por ellos, yo me consagro por ellos. Muchas gracias a todos por las bonitas meditaciones, y hay varias que no dijeron nada, que se quedaron piolas, pero yo no quiero que sientan que su aporte no es valioso, o que no va a ser verdad, no va a estar bien. No se trata de que está bien o que está mal, no se trata sino que todo nos sirve a los demás también. Así que por eso volvamos al PowerPoint, por favor. Les quiero mostrar cómo lo va a trabajar cada uno en esta espiritualidad eucarística. Recapitulando las tareas. Aquí están los 4 textos en el orden en que los meditamos. No tienen un orden lógico. Y yo puse ahí mis respuestas. A mí me gustaría que ustedes hagan esto. Fue lo que les pedí la semana pasada, como recapitulando, resumiendo las tareas del primer texto de Juan 13, ¿ya? ¿Qué es lo esencial? Yo le pongo, Jesús nos amó hasta el extremo, ¿ya? De sus mismas palabras. Como lo titulamos, es el lavado de pies. Cada uno le puede poner lo que quiera, digamos, es su percepción de los textos. ¿Cuál es el lugar de la misa? Más que en otros es el perdón. Él nos lava, nos purifica. Del texto de Daniel, ¿qué es lo esencial? La pregunta que es ¿qué podemos ofrecerle al Señor que sea valioso y que frente a todo lo que son nuestras pequeñeces o nuestras limitaciones, como lo titulamos, es la ofrenda del propio corazón? Recibe mi corazón contrito, mi espíritu humilde. Lugar de la misa, las ofrendas, el ofertorio. Del texto de Lucas 22, lo esencial. Él nos pide ayuda para servir. Él nos pide, título, preparar la cena que anhela Jesús. Él es su anhelo más profundo y Él quiere regalarse, Él quiere cenar
con nosotros, pero nos pide ayuda a nosotros para prepararla. Y por eso le puse cuál es el lugar en la misa, la comunión. Es la acción de gracias, la Eucaristía, que Él hace, pero que nos integra a nosotros, nos hace comunión también a nosotros y nos pide que le ayudemos a llevar la comunión a otros. Y del texto de hoy, lo esencial, yo puse como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y el título, que todos sean uno. Y yo, fíjense, lo puse en el Cordero de Dios, en el momento de la paz, que es el momento de la unidad, que es el momento en que Jesús se parte para regalarse y que ahí se juega esa unidad. Fíjense el misterio. Él que quiere mantener la unidad, Él permite ser partido, que su corazón sea traspasado. Él permite que su muerte nos traiga vida. Y por eso, con esta estructura, con esta recapitulación de las tareas, pasemos a la siguiente diapositiva. Yo hice este ejercicio que les invito que también ustedes lo hagan, que también ustedes vayan encontrando sus sensibilidades, sus percepciones de... Entonces yo reordené los 3 textos, los 4 textos, y le puse, aplicando las tareas en la misa, que son frases tan fuertes y tan bonitas para que nosotros las tengamos también relacionándolas a los momentos de la misa. En el rito del perdón, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo, empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos. En cada rito del perdón, el Señor me está lavando los pies y yo se lo permito. ¿Cómo se lo permito? Con mi preparación hacia la misa, con cómo yo llego y cómo le abro mi corazón pidiéndole perdón y reconociendo mi impiedad, mi infidelidad. Le dejo que Él me purifique, recordando que Él se apasiona por hacerlo. Luego lo mismo en las ofrendas. La frase de Azarías, acepta, Señor, mi corazón contrito y humilde, que este sea mi sacrificio unido al tuyo. Y yo me entrego contigo en las ofrendas, en el pan y el vino. Yo estoy ofrendando mi corazón y ese es mi sacrificio, que uno al tuyo. ¿Cuál es mi sacrificio? Aceptar tu voluntad. Mi sacrificio es entregarte mi humildad, entregarte mi aceptación de tu voluntad. Luego en el rito de la paz, en el Cordero de Dios, el por ellos me consagro, para que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Yo me consagro por ellos y por eso lo relaciono con la fracción del pan, con el rito de la paz y el Cordero de Dios. Porque ahí yo estoy reconociendo que mi entrega a ti le sirve a los demás. Y le pido entonces esa comunión. Le pido que los demás también, que a lo mejor algunos están volados, están quizás pensando en cualquier cosa, que quizás no están dirigidos al Señor, entregándose, yo le pido que también los incorpore en la comunión que vamos a recibir en un momento después. Y en la comunión, el texto de Lucas, vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual, porque he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. El deseo, el anhelo de Jesús. Yo le ofrezco poder repartir la comunión también a los demás. Y voy hacia la gente para regalarles la comunión y para regalarles esos corazones a Jesús. ¿Se fijan cómo de todo esto que hemos meditado, analizado, encontrado su lugar o encontrado estas frases de Jesús, tienen un lugar muy bonito y muy especial en la misa? Yo les invito a que lo hagan ustedes también en otro momento, con sus meditaciones, y que ustedes le encuentren en ese momento que ustedes determinaron, le encuentren el sentido a las palabras de Jesús y que las reordenen en el sentido de la misa, para que ustedes estas frases u otras, las que ustedes tengan, puedan decirlas también en ese momento, en el corazón,
decírselo al Señor, decirlo a nombre de las otras personas. ¿Se acuerdan lo que decíamos del Padre? Es adoración, agradecimiento, expiación, petición. Que nosotros le encontremos el sentido a la entrega de Jesús, pero en mi entrega. Pasemos a la siguiente. Para afianzar la actitud interior. Eso es lo que vale, eso es lo más importante. La actitud del corazón entregado, del que le pide hágase tu voluntad. Le ofrece no se haga mi voluntad sino la tuya. En el perdón, afianzo mi actitud interior. Me reconozco pequeño y débil. Me dejo lavar por él. Le entrego mis durezas, mis orgullos, mis egoísmos, mis autosuficiencias. Dejo que purifique mis motivaciones. ¿Por qué? Porque mis motivaciones, mi voluntad propia es muy fuerte. Que se purifiquen por él. Mis pretensiones, yo pretendo tener razón, yo pretendo que lo que yo pienso es lo correcto, es lo que tiene que realizarse. Entonces, que él las purifique. Mis búsquedas de reconocimiento, el que yo sea importante para un servicio desinteresado a él y a los demás. Como decían ustedes, el cuidado del pastor. ¿Se acuerdan en el manual del dirigente? El amor del pastor, el cuidado del pastor, la preocupación del pastor. Él nos hace buenos pastores, que nosotros también podamos desinteresadamente cuidar la vida, cuidar a los que Él me ha confiado, para que sean uno. Entonces, todas esas realidades, en el perdón también, Él me purifica para yo poder servir mejor a nombre suyo. O en las peticiones, que también tienen un momento tan importante de intercesión, las peticiones de la oración universal, de la liturgia de la palabra, o las peticiones después de la consagración, la oración sacerdotal. Renuevo mi confianza en su llamado. Él me eligió. Yo no estoy aquí por mí, porque yo soy capo, porque yo conozco, porque yo soy mejor que otros, sino que es porque Él me llamó. Le entrego mis necesidades. Intercedo por todos ante Él. Esperanza entonces, filialidad, servicio a los demás, que todos puedan sentir que Él los escucha y yo le pido entonces por ellos, intercedo por ellos como Jesús en esa oración tan anhelante que trabajamos. Luego en el momento de las ofrendas, actualizo la entrega generosa y desinteresada de Cristo a través de mi propia entrega, de mi propio servicio desinteresado, de mi abnegación, de mi recuerdo de quienes están necesitados. Yo me ofrezco y me uno al Señor por ellos, para ellos. Me dispongo a la voluntad del Padre en mi corazón. Ese es el sacrificio más grande que podemos hacer. Mi abnegación, la entrega de mi corazón, mi actitud interior a la voluntad del Padre para ellos, para que tengan vida en abundancia. Y luego en la parte ya en la comunión, en la paz y el cordero, le doy brevemente la paz a los demás y me acerco al altar, por ellos me consagro, ¿no es cierto?, la frase de Jesús, y me ofrezco a repartir su cuerpo que regalará la unidad. Se los estoy dando como servidores de la Eucaristía, para que ustedes puedan marcar en todo momento la actitud interior, la afirmación interior de mi entrega, de mi servicio, de me consagro por ellos. ¿Se acuerdan que es en el Cordero de Dios cuando nos acercamos para esperar recibir la comunión y el copón? Entonces yo doy brevemente la paz, no me quedo como volado ahí saludando a la gente solamente, sino que doy la paz, pero me voy donde el Señor. Voy contigo, me consagro para que ellos tengan vida y tengan la unidad. ¿Ya? Todas estas son pensamientos que a mí me surgieron en base a los textos que estudiamos, que preparamos y que nos ayudan a darnos mejor al Señor y a los demás. Por eso le llamo a esta parte afianzar, acrecentar, afirmar, fortalecer la actitud interior. Pasemos a la siguiente.
que lo exterior exprese lo interior, ¿ya? Y aquí lo dividí en 3 momentos: el antes de la misa, el durante y el postcomunión. ¿Ya? La preparación antes de la misa. Como servidores de la comunión, me endomingo para la Eucaristía. Cuido del aseo personal y la presentación, no formalmente, no desde lo exterior, no desde cuál es la pinta y qué se ve bien y qué es lo que corresponde a la norma, no desde lo exterior, sino que desde lo interior, desde mi conciencia de llamado, de elegido, de discípulo, de servidor, de esa palabra tan linda como María servidora, María eucarística, que se prepara para regalar a Cristo. Así también nosotros. ¿Qué significa endomingarme? ¿Qué significa prepararme? Para que en mi presentación, en mi disposición, en mis gestos, se reconozca que ahí Cristo se está regalando. Fidelidad de Cristo, fidelidad al sacerdote. Lo que les nombraba la vez pasada del año sacerdotal. Fidelidad de Cristo en la fidelidad de sus servidores de la comunión. En el cómo yo lo regalo, en el cómo sirvo, en el cómo acojo, en el cómo cuido lo sagrado. ¿Ya? Todo eso es mi preparación en el ministerio que se me ha encomendado. Que exprese la dignidad del servicio, dice el padre Kentenich, con un sano equilibrio de clase media. Que cualquier persona pueda sentirse cómoda conmigo. Que no estoy demasiado elegante como si fuera un matrimonio, ni tampoco demasiado descuidado que me sientan como poco, que estoy dignificando poco el ministerio o a las personas. Un sano equilibrio de clase media, donde todos puedan encontrar en mí a alguien que los acoge, que los dignifica, que los resalta y que está regalando lo más lindo que es a Jesús. Y en esa preparación de la misa, llego 10 a 15 minutos antes del inicio para el ponerse de acuerdo, para recibir mi lugar de la comunión, para con Carlos Medina o con quien esté ese día de acólito mayor, de repartiendo los lugares, las tareas, yo me dispongo. Y también me dispongo igual, aunque no tenga a veces un turno, pero igual lo hago porque valoro mi servicio interior y mi preparación para llegar con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto al servicio. Fíjense cuán importante es la preparación antes de la misa. Y así la actitud interior, la actitud del corazón, es lo que yo estoy regalando para celebrar no solamente dignamente yo, sino también ayudarles a los otros a que puedan celebrar con el fuego del Espíritu Santo la Eucaristía. Pensemos también en el ir hacia la comunión, en el ahora de la presencia de Cristo. Cristo me llama a la intimidad con Él, corazón a corazón. Me llama a estar con Él, a ser de los que celebran su cena pascual, los que nos ayuda a preparar la cena pascual. Me llama. El privilegio, entre comillas, de comulgar antes que los demás, lo transformo en regalo para quienes doy la comunión. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, yo llevo a Dios, soy portador de Cristo, como María, como un Cristóforo, como un Cristóbal, que lleva a Cristo, que puedan experimentar hondamente lo que yo experimento, que puedan sentir la alegría de la oración sacerdotal de Cristo, como comentaban ustedes, del tener a Dios, del que Dios está en mí, que soy reino, soy santuario vivo, soy santuario del corazón, y que ellos también puedan valorarlo, que nada sea un obstáculo para estar con Él y permanecer en Él, que todos sean uno como tú y yo somos uno, Señor, que ellos también sean uno. Y yo entonces me dispongo, me preparo, voy a recibir la comunión y a recibir el copón, y voy al lugar que me es asignado humildemente
para regalar la comunión, para que puedan ser uno. Es un servicio generoso. Y en la acción de gracias, ya que voy a estar repartiendo la comunión, normalmente no voy a poder hacer una acción de gracias larga, o sentida, o profunda, o silenciosa. Que mi acción de gracias sea repartirlo. Como dice el Padre Fundador en una frase tan linda: Señor, déjame servirte, que esa sea mi única recompensa. Desde el corazón, desde esa certeza que me regala el poder, que Él está en mí, que Él vaya hacia ellos, que yo pueda repartirlo. Señor, que como tú estás en mí, puedas también estar en ellos. Es mi acción de gracias, es mi Eucaristía. Acuérdense que empezamos a hacer Eucaristía cuando está esa acción de gracias del prefacio. Lo seguimos haciendo en la entrega de Jesús, en la consagración y en la oración intercesora. Y lo seguimos haciendo al recibir la comunión. Y después de la comunión, en el postcomunión, al quedarnos con el Señor, pero también al llevarlo y al compartirlo. Que todos puedan hacer esa acción de gracias larga, sentida, y a veces ni tan sentida, porque a veces estamos con los sentimientos en otra cosa, pero sabidas, de saborear, de sabiduría, de saber que el Señor está en mí y que yo quiero también que Él esté en los demás, que se quede con ellos, que permanezcan en mi amor, como decíamos en la lectura, y que ese permanecer sea largo, sea duradero, y que pueda percibirse en el ambiente de iglesia, en el ambiente de comunión, con el canto y a veces con el silencio. Que lo exterior exprese lo interior. A nosotros como servidores de la comunión se nos pide que cuidemos de lo exterior para que sea esta interioridad, sea esta acción de gracias de la Eucaristía la que se regale y dure, se haga reino en nosotros, se haga la presencia de Cristo y que transforme el mundo y que haga al mundo mejor, lo eleve al Padre. Pasemos a la siguiente. Ya les he dado todos mis consejos en relación al servicio de la comunión en el lugar donde vamos a servir y a llevar a Cristo. Ahora se los quiero dar cuando llevemos la comunión a los enfermos, que tengan esa disposición ustedes y que tengan el esquema y sepan cómo hacerlo. El mismo camino interior que en la misa. La señal de la cruz, el saludo inicial, un pequeño momento de perdón, si fuera posible, para el enfermo, la enferma, el evangelio, si la ocasión lo permite, el evangelio dominical en lo posible, porque estamos llevando en torno al domingo la comunión normalmente, y peticiones que recogemos de los que acompañan o del enfermo, de la enferma. Toda esta parte es inicial y prepara la comunión, si fuera posible. Luego, la ofrenda del propio corazón. Yo hago mi ofrenda de mi corazón y le invito a ese enfermo, a esa enferma, a ofrecer su propio corazón, sus dolores, sus limitaciones, sus dificultades, a ofrecerse con Cristo, a que Cristo se ofrezca en esa persona. Lo cual lo entregamos con el Padre Nuestro, y ya del Padre Nuestro comienza el rito de comunión. El Cordero de Dios, presentamos a Cristo ante la persona y le damos la comunión. Y le ayudamos a hacer la acción de gracias, con un momento de silencio, respetuoso, valorando. Y si la persona lo necesita, haciendo también la acción de gracias con la oración del alma de Cristo, por ejemplo, u otra. Si la persona quiere orar y hacer una oración con sus palabras, le invitamos a hacerlo para sentir la alegría de la presencia de Cristo. Si la persona está muy enferma, yo lo hago, uno lo hace a nombre de ella.
Y terminamos la comunión con la oración postcomunión, la que yo les he enseñado del Corpus Christi. Señor, que en tu cuerpo presente nos has dejado el recuerdo de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, oh tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Luego la oración a la Mater, la pequeña consagración, u otra oración que ustedes vean que la persona le viene bien, le gusta, y terminan pidiendo al Señor la bendición. Esta sugerencia es un servicio que hacemos a las personas. Destacamos el momento, lo valoramos. No es solamente llegar y darle la comunión para poder llevarle a otros, sino que es celebrarlo. Muchas veces va a ser en el domingo. Y el Señor entonces les encarga que le preparen la cena pascual para esa persona y que ustedes lo lleven con estos momentos, con esta interioridad, con esta valoración, con esta celebración. Piensen ustedes que esos enfermos es lo único que tienen al recibir la Eucaristía. Muchos lo han podido ver por televisión o por internet, pero qué distinto es cuando le llevamos la Eucaristía, la comunión. ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta o algún comentario después de tanto en lo que tiene que ver con su servicio en la misa o el llevar la comunión a los enfermos? ¿Comentarios o preguntas o dudas? Sí, padre, hay una pregunta relacionada con la oración. ¿Cómo podemos hacerlo? Si podemos hacerlo, ¿quién puede hacerlo? ¿Cómo se hace eso? Adoración. Ustedes pueden hacerlo cuando dirigen una liturgia, ¿ya? Como el caso de la comunión a los enfermos. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes están haciendo de ministro, del que administra, del que de quien está llevando a Cristo. Y entonces, viendo la necesidad de la persona, ustedes recogen su necesidad. Si esa persona no puede hablar, ustedes ponen palabras a lo que han escuchado, a lo que han recibido, la necesidad que está teniendo. Ustedes pueden hacer esa oración. Si la persona puede hacer una oración, que lo haga. Si lo quiere hacer en silencio, que lo haga. Ustedes esperan a que termine ese momento de silencio. Martita. Se puso en silencio, Martita. Padre, ahora sí, perdón. También podemos llevar una velita y prenderla y un crucifijo a la imagen de la Mater, ¿no? Sí, puede ser parte de su kit, pero ustedes acuérdense que lo más importante que llevan es a Jesús. Es la comunión. La comunión. ¿Ya? Entonces, si ustedes, normalmente en la pieza de los enfermos muchas veces va a haber cruz o imagen de la Mater, o incluso una velita, ¿ya? Si ustedes dentro de su kit fácilmente pueden llevar velita, crucifijo, imagen de la Mater, bien, pero acuérdense que lo más importante que están llevando es a Jesús sacramentado. Y es en Él donde hay que centrarse nuestra preocupación. El corporal pequeño, digamos, el pequeño purificador para purificarse los dedos después de la comunión, donde se pone el viático, el portaviático, a un pequeño pañito blanco que está hecho especialmente para eso, y en el cual envuelven el portaviático. Y lo llevan normalmente colgado en ustedes, con su corazón. No se le pone en un bolsillo, no se le pone en el, sino que colgado al cuello, junto al corazón. Y si ustedes pueden preparar un pequeño altar o del pequeño altar que tiene la enferma o el enfermo, bien, ¿ya? Pero nuestra preocupación fundamental es la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, Martita. Yo, padre, quería decirle que nos deja, por lo menos a mí, me deja con una ansiedad tremenda
de que ganas de participar de nuevo en una misa así como presencial o de poder llevarle a un enfermo a la comunión con todo esto, pero ya así como demasiado consciente. Qué tiempo que no lo vivo y como que ganas de... es como presentarle un dulce a un niño y que no se lo puede comer. Eso es lo que acaba de hacer usted. Eso es lo que yo siento. Me parece excelente que sienta ese apasionamiento, esa conciencia de ganas. misión, porque eso viene del Espíritu Santo. Ese es parte del llamado que ustedes tienen también a servir al Señor y a las personas, de regalar esa comunión, de hacer comunión. Ay, sí. Y por eso, acuérdense, empiecen a hacerlo ya, desde ya, con sus misas por internet. Háganlo, crezcan en eso, porque es afianzar, reforzar la actitud interior, la espiritualidad, el cultivo del espíritu, como llama el padre Kentenich. Y les va a hacer que ya ninguna misa sea rutinaria, que ninguna misa sea solamente un rito exterior, sino que está llena del espíritu, está llena de Cristo en ustedes, que ustedes se están entregando, cada uno de nosotros se entrega con Cristo. Es nuestra Eucaristía, es nuestra acción de gracias con Cristo al Padre. Nos entregamos con Él, nos consagramos con Él, nos sacrificamos con Él, para el bien de la Iglesia, para la vida del mundo, para la transformación del mundo en reino. Y allí, acuérdense, el reino ya está en ustedes, ya ha comenzado en ustedes, porque allí donde está Cristo, donde está María, ahí está el reino. Y nosotros entonces somos portadores de esto, somos servidores de esto. Muchas gracias. Gracias, padre. ¿La Pati tiene una pregunta? Por favor. ¿A quién? Padre, una pregunta que no necesariamente la labor que tenemos ni dentro de la misa, sino ni en los enfermos, es lo que sucede en la adoración de los días jueves, que lo conversamos alguna vez de esta posibilidad que tenemos los ministros, ¿no?, de sacar al Santísimo y ponerlo arriba del altar, o llevarlo a otro lugar, a la pieza del Padre, por ejemplo, a otro lado, si eso... ¿Podemos hacerlo como ministro de Eucaristía? No podemos hacerlo si necesariamente tenemos que estar acompañados de un sacerdote, esas cosas. Eso extraordinariamente, ya cuando no haya nadie más, ¿ya? Y que en acuerdo con sus asesores, con los asesores, las hermanas, los padres, ustedes tienen ese encargo de llevar el Santísimo o de sacarlo al altar. Lo ordinario es que ustedes solamente abren el sagrario y lo ponen en la puerta ahí para mostrarlo, para que se exponga, ¿ya? Eso es lo ordinario, eso es lo normal. Ustedes pueden hacer eso por ser servidores de la comunión y después guardarlo. Pero llevarlo, moverlo, eso extraordinariamente solo cuando sea necesario y haya como un acuerdo con sus asesores, cuando no lo puede hacer la hermana, cuando no lo puede hacer el padre, cuando tienen una adoración especial en la pieza del Padre, por ejemplo, bueno, lo puede hacer. El traslado del Santísimo. O con los servidores de la comunión, cuando lo llevan a la ermita, para el sagrario de la ermita. ¿Se fijan? Eso es lo propio de ustedes y pueden hacerlo cuando hay un encargo especial también. Padre, una consulta. Claudia. Con respecto a llevar la comunión a un enfermo, ¿uno le puede dar la comunión a alguien que está acompañando al enfermo también? ¿O solamente uno lleva una hostia, por así decirlo, digamos? Si usted sabe que es un enfermo, lleva una hostia. Ya. Y si hay una persona que también quisiera felizmente o anhelantemente recibir la comunión, usted parte la hostia y le da un pedacito al enfermo y el otro a la otra persona. ¿Ya? Si usted sabe que son más enfermos o que es una familia que están enfermos, que están cuidando, qué sé yo, entonces puede llevar un par de hostias más. Pero normalmente es 1 a 1, salvo que usted sepa que es un matrimonio viejito o que es una familia o una persona que no puede ir a misa por acompañar y cuidar a ese enfermo, entonces lleva otra u otras hostias.
pero normalmente es una, ¿ya? Una o dos. Y si uno, por ejemplo, da la comunión a dos enfermos en distintas partes, ¿se puede? ¿O lo ideal es que uno vaya solamente a una sola No, casa? usted lleva la cantidad de hostias como enfermo puede visitar, ¿ya? Ya. Entonces, lo que pasa es que es muy intenso para uno. Entonces, yo no aconsejo que hagan la tanda de comuniones, ¿ya? Que den 2, 3 comuniones. Y si es en un mismo hogar, que ustedes hagan una liturgia un poquito más resumida, porque si no, es uno el que queda agotado y es mejor, o sea, siempre es mejor que sea a uno, por supuesto, pero si tengo la posibilidad de llevarle a varios, entonces resumo mi liturgia, porque no voy a estar haciendo cada vez intensamente lo que le estoy regalando a uno exclusivamente, ¿se fijan? Sí. Entonces uno tiene que medir también sus fuerzas. Ya. Gracias, Padre. Gracias, Magali. Padre, yo tengo dos dudas. La primera referente a la comunión de los enfermos. He sabido que ciertas personas llevan la comunión, por ejemplo, al salir de misa el día domingo, pero primero van a su casa a almorzar y después llevan la comunión al enfermo. Eso no se debe hacer, ¿verdad? Uno va directo a... Y lo otro es que en una oportunidad, en la parroquia de Reñaca, no me quisieron dar una comunión para un enfermo porque no podía llevarla desde Reñaca hasta Valparaíso porque era muy largo el camino. Bueno, eso es criterio del párroco o de quien... yo encuentro que si usted va a llevar la comunión, no es ningún problema. Si usted aprovecha que va a Valparaíso para llevar la comunión, es otro tema, ¿se fija? Es como discrecional, ¿ya? Que por eso la pureza de nuestra intención es lo más importante. Si yo, no sé, voy a llevar la comunión después del almuerzo, entonces me voy a almorzar a mi casa y después vuelvo a buscar la comunión, ¿ya? Eso sería lo lógico, lo normal. Si usted, no sé, está con un dolor de cabeza espantoso y se le hace muy difícil, ya puede pedir autorización para llevarse el Santísimo, dejarlo en su santuario hogar, almorzar y después, ya, se fija, cada situación requiere también como el preguntar, el pedir, mira, yo lo hago así normalmente, pero podría hacerlo así. Y normalmente se le va a decir, sí, hágalo, no hay problema, ¿ya? Pero que no uno se acostumbre, que no banalice el llevar la comunión o el que yo tengo como la autorización, yo soy ministro. No, el ser ministro no es una potestad, es un servicio. Es un regalo que se me da a mí de llevar a Cristo a los demás. No es que yo tengo derecho a sacar la comunión y repartirla, a administrar, no es eso. Sino que es Jesús que me pide ayuda, anda a preparar la cena pascual para esta persona. Y yo hago, como decíamos, como el hombre que llevaba el cántaro, voy siguiendo su voluntad, su encargo. Gracias, Magali. Padre, y la segunda es, bueno, primero felicitarlo y decirle que fue tremendamente profundo y maravilloso todo este taller. Y, pucha, no sé cómo realmente, además súper emocionante y todo. Y la otra inquietud que tengo yo es, digamos, la primera vez que hice un taller de ministro de comunión, a uno le dicen varias cosas de los pasos que puede, de las cosas que tiene que hacer y de las que no puede hacer. Sí. Y a veces hemos conversado con otros ministros de comunión en los pinos, los que somos como más antiguos, que a veces hay, bueno, yo no soy nadie para decir cómo hacerlo o no, pero que Hay personas que no lo saben. Claro, pero me doy cuenta que hay personas que a veces cometen algunos errores, como por ejemplo, si se le cayó la comunión, recogerla y dársela a la persona.
¿ya? Ya. O lo otro, yo me acuerdo, por ejemplo, se supone que uno no debería dar la comunión con lentes de sol, o a quien se le puede administrar la comunión y a quien no. Entonces, esos detalles, si bien yo lo encuentro que también son necesarios, son importantes de tenerlos nosotros en cuenta para ser ministro. Sí, La de primera acuerdo, Magali, muchas gracias. Yo creo que ahí hay preparaciones para ser ministro que son más prácticas y rápidas la y otras que práctica. son más cuidadosas, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que no han recibido esos detalles y por eso es importante quizás estarlos recordando entre ustedes, en el chat de los servidores de la comunión, o cosas de criterio, esto de endomingarse. El tema de endomingarse no significa elegancia, sino que significa poner al Señor en el centro. Quizás los anteojos de sol es una facilidad para mí, pero es es como raro para la persona que va a recibir la comunión, ¿se fija? Son cosas de criterio. Mónica Berg, usted nos escribió ahí un mensajito en el chat. No sé si lo puede comentar usted, por favor. Sí, ahí está, era sobre lo primero que estaban comentando, ¿no? El sobre mover al Santísimo. Y nada, entiendo que el criterio en el fondo es por lo delicado que es Dios, digamos, tratamos de no manipularlo lo menos posible, por eso evitar largas distancias o sacarlo cuando, no sé, como nos parezca, no sé, como es eso. Sí, es Es como el criterio en el fondo. por lo claro. sagrado, es el criterio. Sentido común, escribía Karen también. Es que si yo tengo una duda, la pregunto, ¿ya? Y es importante que mi duda, si yo tengo la certeza, la seguridad y me quedo tranquilo que es como yo pienso, entonces no tengo para qué preguntar. Pero si me cabe la duda, mejor lo pregunto. Busco como en quien me acompaña o el jefe de los servidores u otra persona que sea más antigua. Entonces busco como afinar mi criterio, mi sentido común. Busco formarme también en esto, de modo que la forma sea coherente con el espíritu, con lo que sé, con lo que vivo. Padre, Padre. disculpa. Sí, no, Sí. padre. Yo tengo muchos años de servicio de comunión y también a los enfermos. Y me han tocado muchas circunstancias, pero una de esas, llevando a la clínica Reñaco a una persona que estaba bien enferma, después en la tarde, se la llevó en la tarde y la persona estaba, no sé, le habían dado un sedante o algo así, y no despertaba, esperé como 2 horas y no despertó. No hubo caso porque la persona estaba en un estado que no podía recibir la comunión. Y ya era muy tarde para regresar la comunión. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago en este caso? Estoy con la comunión, ando con Cristo, ¿ah? Estoy con Él y la persona no la puede recibir. Entonces mi pregunta era, bueno, yo no sabía qué hacer porque ya estaba todo cerrado, o sea, ahora no era imposible regresarla. Ahora, bueno, lo que yo hice, la única posibilidad que se me ocurrió, me la traje a mi santuario acá, encendí un cirio y me puse a rezar mucho rato por la persona enferma y yo consumí la comunión. Entonces, yo le pregunto, no sé, yo no sabía qué hacer en esos casos. ¿Qué pasa en estos casos? En un caso así. En esos casos, uno consume. Lo consume la persona que está llevando el Santísimo, ¿ya? Lo mismo que si se cae al suelo, es uno el que lo consume, es uno el que lo come, porque está a cargo mío. Y ya el objetivo de llevar a ese enfermo, si está dormido, si se siente mal, si
no me puede recibir, entonces yo lo consumo. ¿Ya? Yo comulgo en ese momento y hago la oración por esa persona. Si se cae al suelo, yo lo consumo, yo me sacrifico en el fondo, que es un sacrificio relativo en el fondo porque tiene un poco de tierra o qué sé yo, pero yo lo consumo, yo le hago al Señor mi reconocimiento de que Él es el importante y que yo soy su instrumento. Lo mismo que cuando una persona que no puede tragar o no, un pedacito muy pequeño, la persona se lo ponga en la boca, incluso se le ayuda a que lo tome con agua, qué sé yo, y si no lo puede recibir, entonces hago la oración, pido la comunión para él y no le doy la comunión nomás. Así es de sencillo. Y no le doy la comunión eucarística, pero pido para él la comunión espiritual. Sí, sí. Yo creo que eso le responde Isabel. Sí, no, está perfecto. Sí, en el fondo Gracias. es lo que yo había hecho, digamos, Sí, en esas de todas maneras. circunstancias. Mónica, te quería decir algo. Yo le quería preguntar, esto de dar la comunión en la mano va a quedar por mucho tiempo por la pandemia. ¿Y cómo se hace en el caso de los enfermos cuando la persona no pueda recibirle la mano y sola echársela a la boca? Podremos dársela a nosotros igual después lavarse Claro. las manos, obvio, pero no sé si hay alguna indicación que no se pueda. No, lo que se hace normalmente para una persona enferma, que es que yo llego y me he purificado las manos, ¿no es cierto? Y luego de darle la comunión, porque si no la puede recibir de otra manera, yo le doy la comunión en la boca e inmediatamente yo me purifico. Dejo los pedacitos que puedan haber del cuerpo de Cristo en el purificador, para eso se llama purificador, ya para dejar los pedacitos del cuerpo de Cristo, y ando con mi alcohol gel para echarme en las manos. Y después al salir voy a un baño, me lavo las manos, qué sé yo, hago lo necesario. Yo creo que eso es lo que... Ya, la Pati pregunta, cuando una persona recibe la comunión y no se la come en frente del ministro y se la lleva, es el típico problema, ¿ya? El servidor de comunión tiene que decirle, alcanzar a la persona y decirle, por favor, comúlguela, recíbala en este momento. Aunque sea un poquito forzoso, pero así es. Hay que pedirle que la reciba, que no se la puede llevar. Y si no, hay que pedirle que la devuelva, ¿ya? Y ahí uno la consume. Padre, una consulta. ¿Sí? Cuando un enfermo solicita la comunión un día de semana, en este caso se acude, digamos, a los que estén a cargo del santuario. Me imagino, por ejemplo, en Los Pinos, alguien está muy enfermo un día martes, un día miércoles, y no hay misa ese día. ¿Cuál es el protocolo, digamos, cuál es el conducto que hay que seguir? Sí, horario de secretaría con la Jime. O de acuerdo con ella, si es en otro horario, que ella le avise a nuestros colaboradores para que le pase la llave al Santísimo y usted pueda sacarlo. ¿Ya? Padre, yo tengo una pregunta. Perdón. Padre, una consulta práctica. ¿En qué, voy a utilizar el término, en qué elemento puedo llevar yo o no puedo llevar la hostia una vez que la retire del santuario? Solo, ¿la puedo meter en un sobre? ¿En qué cosa? En el portaviático. Solo en un contenedor especial, ¿ya? Esta es la bolsita que uno la compra para llevarla, andarla trayendo, que tiene dentro un pequeño purificador que está envolviendo
el portaviático, entonces yo lo abro, lo dejo durante, y después tomo el portaviático, que es esta cajita especialmente hecha de materiales nobles para llevar el Santísimo, ¿ya? Para llevar la comunión. Solo en esto, ¿ya? Tendría que ser una ocasión demasiado como complicada como para que se permitiera llevar de otra manera, ¿ya? Y en ese sentido, si ustedes tienen esa situación complicada, háblenla con su sacerdote, háblenla con quien está ahí acompañándolos o viéndolo con ustedes. Pero lo normal, si ustedes se disponen a ser servidores y llevar a los enfermos, tienen que tener un portaviático y la bolsita para llevarlo colgado al cuello y su purificador. Sí, Mauricio, yo me tejí. Ahí hay uno. Yo aquí tengo, yo me tejí una bolsita que tiene un Buenísimo. tirante y tengo el portaviático. Muy bien, muy bien. Ahí Miren, le falta aquí que tenga su purificador, su pañito blanco también. Sí, eso esto me era falta. de mi madre. Miren, esto era de mi madre, no sé si me escuchan. Sí, claro, ¿Aló? Pati. Miren, no soy la Pati, Ah, pero Bernardita. no importa, da lo Bernardita. mismo. Esto era de Tu mi tía madre. Sí, es que me encuentro apreciada la tía Pati, no. Esto era de mi madre porque ella era servidora de la Eucaristía, entonces ella tenía esto, todo en Claro. esta bolsita, con la cruz, Ah, tenía todo con su la, sistema. con la cruz, Sí. el purificador que debe haber sido un pañuelito de ella, de esos antiguos que usaban las abuelitas, entonces es súper práctico porque uno lo lleva Claro. en la cartera, cuando te entregan la hostia, te la cuelgas Sí. en el cuello. De Gracias. todas maneras. Gracias, Bernardita. Padre, tengo una pregunta, perdone, ¿puedo? Sí, Dos. espérame un poquito. Que Ya. le iba a decir a Mauricio que se teja una bolsita, así como la tienen. Yo te la puedo hacer. A todos, porfa, a todos. No, muchas gracias, muchas gracias. Ahora en cuarentena puede ser a todos, ¿no? Gracias. Sí. Padre, Dale. perdón, dos preguntas. Una es, como ministro, dando la comunión, dando a Jesús al que se acerca en plena misa, y usted sabe, o sea, uno sabe que quien va a recibir la comunión no debiese recibirla porque me tocó una oportunidad que eran personas que en el fondo se han separado y estaban juntas, pero en el fondo no Sí. se han divorciado ni tampoco por la iglesia ni nada, igual comulgaban. Sí. Casi me morí, yo no sabía qué hacer, sabía que me quedé helada, así como que el corazón casi se me salió por la boca y yo se la di porque Sí. no Hay sabía. que dársela. Hay que dársela. Y yo siempre le pido al Señor y a la Mater, no me pongas en esos aprietos, por favor. No me pongas en esos aprietos, algo que yo sé que no está bien, ¿ya? Pero Claro, o sea, como cuando que- me ponen esos aprietos, yo le digo, tú eres responsable, Señor. Eres tú quien está visitando ese corazón y yo no soy juez para juzgar qué está bien y qué está mal, ¿ya? Claro, porque en el fondo la historia Ya, de y ellos la conoce también Dios, o sea, el yo no, principio entonces, que está detrás es que nadie puede ser dejado como pecador público. Ese Ya. es el principio que está detrás. No que yo decida si se la doy o no se la doy, sino que yo sé que es algo que no está bien. Y quizás después pueda hablarlo con el sacerdote o con el encargado de esa comunidad o de esas personas, para que hablen con ellos. Pero yo no me pongo como juez. Ya, perfecto, gracias. Y lo otro es que uno, a ver, ¿cómo uno limpia el purificador y... Ya, eso, déjeme Ya, perdón. contestar una pregunta Sí. que está escribiendo la Mónica Berg. El portaviático no es para que lo meta en la cartera, ¿ya? No es para que lo meta en la mochila, no es para que, sino para que lo lleve sobre su corazón, colgado, ¿ya? Eso yo creo que es súper importante también, por eso el sistema este es el más práctico, que uno tenga su bolsito propio, ¿ya? No es para llevarlo, salvo, no sé, que uno esté
en misiones, en alguna situación así como demasiado específica, pero no es lo específico lo que da la norma, lo que da lo normal, sino que es, por eso se los enseñamos a ustedes de esta manera. ¿Ya? Fran. No, era, sí, el purificador y el portaviático, porque me ha tocado que en el fondo del portaviático van quedando miguitas del cuerpo de Jesús, entonces ya, uno se las come, pero ¿qué hace? Porque va pasando el tiempo. Es importante que ustedes aprendan a purificar viendo cómo lo hace el acólito mayor, ya que en este caso Carlos Medina u otros que están, que ustedes también aprendan a purificar, y que es echándole agua dentro del portaviático o del copón y con mucha suavidad haciendo que el agua recoja todas las partículas y eso uno lo bebe, lo toma. Y después con su purificador, con su pañito blanco, usted seca el portaviático, el copón, lo cierra y ese pañito entonces usted lo deja remojando durante un buen rato, un par de horas, para que se deshagan las partículas del cuerpo de Cristo que queden. Esa agua usted lo enjuaga un poquito y esa agua la echa en las plantas y después recién lava el purificador, el pañito. Ya. ¿Sí? Gracias. De nada. Padre, Sí. yo estaba pensando en las dudas que surgen y una buena orientación es siempre pensar cómo lo habría hecho la Mater, si le hubiera tocado a ella servir. ¿Ya? Así que, y eso en el fondo también orienta el criterio. Y yo no tengo dudas, solamente quería darle las gracias porque me ha encantado este taller por su claridad, por la metodología, Padre, y por la profundidad. Y también siento que este es el inicio y que ahora nos toca a nosotros meditar todo lo que usted nos ha enseñado y lo que hemos aprendido para crecer y seguir cultivando ese espíritu que lo exterior exprese nuestra interioridad, porque de verdad que ha sido como profundizar en el regalo y en la elección de Jesús para decir, en el fondo, ¿quién soy yo para servirte, Señor? Y eso, una tarea para seguir cultivándola. Así que 1.000.000 de gracias de corazón. Gracias, Carmencita, una alegría poder compartirlo, o sea, compartirles la riqueza, la belleza de todo lo que estamos viviendo. La ofrenda del corazón. No sé si la ve. No, pero todavía no. Todavía no, es que tengo otra pregunta antes. El de explicar y de profundizar un poco en la ofrenda del propio corazón. Ya, para la Marita. ¿Se acuerda en la lectura del profeta Daniel, no es cierto? Cuando Israel reconoce que en su aflicción, en su exilio, en su situación, ya no tienen las ofrendas que tenían acostumbrados a hacerlo según la ley, en el templo de Jerusalén, con sus sacerdotes. ¿Qué puede ofrecerle al Señor? Y descubren que lo más valioso que pueden ofrecerles es el propio corazón. ¿Qué es ofrecer el corazón? Es dejar de lado la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús es la ofrenda del corazón. Él hace su acción de gracias ofreciéndose Él, renunciando a la propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Es lo que hace en Getsemaní. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la ofrenda del corazón. Y nosotros nos entregamos con Él. Por eso yo les puntualizaba que en el momento de las ofrendas podemos ofrecernos también con Él. Mi sacrificio es ese corazón contrito, ese espíritu humilde. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo te ofrezco mi corazón para que tú te hagas presente y para que sigas ofreciéndote al Padre
por el mundo. Esa es la ofrenda del corazón, esa es afianzar la actitud interior. Eso es lo importante. Esa es la alianza nueva y eterna, que parte desde el interior. Ese es el sacrificio más grande que podemos hacer. Mejor que una ofrenda de dinero, mejor que una ofrenda de cosas exteriores. Mi ofrenda es mi corazón. Que ustedes cuando están en misa normalmente dan su ofrenda, aportan para financiar, para regalar la Eucaristía, pero eso que no sea solamente algo externo, porque se necesita la plata, sino porque estoy expresándolo como la ofrenda de mi corazón, con esa platita que estoy regalando, o con las flores que lleva al santuario, o con las velas, o con el capital de gracias, o con el amor entregado para que el Señor siga amando y entregándose a las demás personas. Es la ofrenda del propio amor en el fondo. Okay. ¿Quién más quería preguntar? Padre. La Juani tenía una pregunta hace rato. Sí, como un poco desfasado ya de acuerdo a la temática que estábamos, pero con relación a dar la comunión o no, que no es normal, pero para conocimiento de un sacerdote, él decía de que se le había presentado, estaban en una campaña a nivel nacional para promoción del aborto, ¿ya? Y un parlamentario que estaba así como con la bandera de aborto muy elevada, se presentó a comulgar y el sacerdote le negó la comunión. ¿Es correcto? Uf. Si usted lo ve políticamente, es correcto. Si usted lo ve en la, no sé, como dignidad de la persona y su conciencia, es puntualizarlo y apuntarlo con el dedo. A mí me sería muy difícil. Yo tendría que hablar primero con la persona para negarle la comunión. Es muy fuerte. Claro, pero en ese momento en la fila, antes de hablar con ella, en el fondo es negársela en ese momento. Es muy fuerte, Juanita. En ese momento la persona no va a atender razones. Se va a sentir excomulgado, lo cual no está excomulgado, sino que no puede recibir en ese momento la comunión. Pero es muy fuerte. Sí. ¿Ya? Es muy fuerte. Y uno no puede andar actuando como opaco con los demás. ¿Ya? Quizás hay personas que les pueda parecer tibio, ¿ya? Porque no está defendiendo la dignidad del sacramento, pero hay que defender la dignidad del sacramento y la dignidad de la persona al mismo tiempo. Y si uno le dice, ya, les voy a dar la comunión, pero necesitamos hablar después de la misa. Ahí creo que mi criterio, siguiendo la misericordia y siguiendo al Padre Fundador, me parece que es más correcto. Ahora, yo sé no podemos tomar situaciones específicas para dar normas generales, ¿ya? Cada caso es único. Claro, yo se lo digo porque cuando yo lo escuché eso, vi que muy violento, como usted dice, y se puede hablar con él después, pero ¿y el mensaje que queda al resto de la comunidad? O sea, todo es muy complejo. Sí, por eso es un caso demasiado específico y yo preferiría no tocarlo en el fondo. Es demasiado específico. Lo que hizo fue negarlo. Sí, y me parece que quizá en el momento, si la persona estaba en campaña por el aborto, quizás fue a comulgar por algo meramente exterior, ¿se fija? Entonces ahí quizás tuvo bien haberlo parado, pero no hay que generalizarlo. Padre. Sí. Padre, yo tengo entendido que hay solamente en dos casos que uno no debería darle la comunión a una persona. Muy bien.
Cuéntelos, Es cuéntelos, por favor. una persona que esté ebria, en Sí. condiciones muy malas, y la otra es cuando es una persona que es una persona, digamos, mentalmente enfermita, como alguien que ande en la calle y entre a la iglesia, al santuario, a la parroquia, donde sea, que en esos dos casos solamente uno no debería dar la comunión. Sí. En el primer caso estoy plenamente de acuerdo, ¿ya? ¿Ya? Y que la persona quizás lo que quiere es un gesto, entonces yo muchas veces lo que he hecho, Da la le he dado bendición. como un abrazo, le doy la bendición y le digo, ya, muy bien, siga nomás, gracias por venir, qué sé yo. Ya, darle un trato personal. Y a En la el persona- segundo caso, ¿Ya? no siempre es... a ver, lo normal sería eso, pero es un rechazo a alguien que uno no sabe qué está pasando en su corazón, ¿ya? Y en ese caso yo trato de darle la bendición, qué sé yo, y que incluso alguna vez le he dado un pedacito de hostia para que, o sea, en algún caso donde yo veo que el Señor quiere llegar al corazón de esa persona, le he dado un pedacito de hostia, ¿ya? Y después esa misma persona ha aparecido mucho mejor, ¿se fija? Sí. Entonces, esa norma tan general y tan dura, uno tiene que verla también en el caso específico, Ya. ¿ya? Gracias, Padre. Marta, ¿hay una pregunta, Marta? Me acordé también en el caso de los niños, porque ¿cómo sabemos si ya ha hecho su primera comunión o no? O sea, a veces vienen con los papás. Hay que porque preguntarles. hay que preguntarles, ya. Sí. Ok, sí. claro. Sí, porque de repente los niños van por Sí. por Karen curiosidad, pregunta, y digamos. en un caso así como el de la persona que viene de la calle, que la persona en situación de calle, un loquito, ¿qué quiere Dios de mí? Dios quiere que uno acoja a la persona, al Sí. niño que no ha hecho la primera comunión, que lo acoja, Ya. que le muestre y le diga, mira, el Señor te ama, te considera, pero ¿por qué no esperas un tiempo para prepararte para la primera comunión, como al niño, también a la persona que está enferma, ¿ya? Hay personas que son síndrome de Down y están perfectamente preparados para recibir la comunión, ¿ya? Okay. Sí, ahí no es que sea una persona enferma el hecho por lo que no puede recibir, sino porque es una persona en situación de calle, que quizás está en qué está en otra, digamos. Pero si yo veo que esa persona necesita recibir la comunión, ¿por qué no dársela? ¿Sí? Ok, Bueno, gracias. son casos específicos, o sea, no lo tomen como una generalización. Padre, perdón, le puedo preguntar una cosa corta para salir de la duda. Yo siempre privilegio si habemos más de un ministro que otro ministro me entregue la comunión. Sí. Sin embargo, hay veces que no hay otro ministro en algún tipo de cosa y yo mismo, asimismo, consumo. ¿Es así? ¿No es así? Es así. La duda. Es así. Ustedes para llevar la comunión primero reciben la comunión y se les da la comunión para que vayan después a llevarle la comunión a sus hermanos. Ya. En el caso que ustedes se queden todavía por X razón específica, que no han comulgado todavía, cuando lleven el copón le piden a Carlos Medina o al acólito mayor, a la acólito mayor, que les dé la comunión. Pero lo normal es que no es que uno llega y comulga. No es lo normal. Tiene que ser una situación muy extraña y específica. Ya. Padre, un comentario para cerrar un poco. En Los Pinos, la verdad que para los ministros de comunión, para los que no han sido ministros, van a ser ministros prontamente, hay que estar tranquilo porque la situación es bastante, a lo mejor, más fácil y más tranquila que una parroquia. En Los Pinos la misa es el día domingo, es familiar, el recinto no está en medio de la ciudad, entonces la verdad que son pocos los casos extraños y complejos
para los ministros de comunión. Puede pasar, pero es más difícil a lo mejor que una parroquia, en el fondo un mensaje de tranquilidad para los que van a ser ministros de comunión. De todas maneras. La Monse. Que quería comentar a la Martita que dando la comunión en Los Pinos, un chicoco que estaba puesto en la fila, le pregunté, ¿hiciste tu primera comunión? No, me dijo, pero yo quiero probar, ¿qué sabor tiene? Me dejó así, digo, ¿sabes qué? Tiene el sabor más dulce que vas a probar en tu vida. Y la mamá me miró y me dice, gracias. O sea, que sí. Es una gran ayuda. Sí. Padre, yo quería hacer una última consulta. La Bernardita primero. Ah, perdón. Padre. Sí. ¿Aló? Sí, pues, la estamos escuchando. ¿No nos escucha usted? No. Marita. Padre, no, es que le quería consultar. Nosotros solo quedamos facultados para ser ministro de comunión de Los Pinos, ¿cierto? Sí. Ya sea para llevar Sí. la comunión o para entregarla en el templo mismo, porque de repente Así todas es. otras partes preguntan si hay ministro de comunión presente. Solamente para donde hemos sido preparados, ¿sí? De todas maneras. Así es. Ustedes, su ministerio se llama Ministro Extraordinario de la Comunión, ¿ya? Es para el lugar específico donde ustedes van a servir, para llevar la comunión a los enfermos, y en algún caso, cuando ustedes ven que es necesario, le ofrece al sacerdote o al diácono la ayuda, y el sacerdote o el diácono les dan la facultad para dar la comunión en ese otro lugar. ¿Ya? No es que ustedes puedan llegar a decir, hey, yo soy ministro de comunión y qué sé yo, no. O sea, ustedes son de su lugar. Perfecto. Padre. Bernardita, ahora sí, yo le había dado la palabra, pero no me escuché. Es que no, la tecnología, pues, padre. Oiga, padre, dígame una cosa, y en el caso mío, yo tengo que ir a la parroquia de aquí, la de Quillota, nada que ver con el santuario mío. Usted específicamente, entonces, nosotros le podemos dar una carta, para que usted lleve a la parroquia que recibió la formación y para que de la parroquia entonces la nombren como... Claro, no. Ya. Y ahí usted se la lleva a la secretaria o al párroco, habla con él para que ellos le den el nombramiento. Ellos le dan el carnet para su parroquia. Ya, padre. Ya lo mismo. Listo, a la gracias. Loli que está en Santiago. Santiago. Ya, padre, gracias. Gracias, Bernardita. A ver, ¿quién más había escrito algo? Sí, dice la Karen. Me gustaría que en cada misa ofreciéramos llevar la comunión a los enfermos, que la gente sepa que podemos hacer el servicio. Quizás Carlos Medina o los coordinadores podrían tomar esta intención y en algunas misas recordar que tenemos la disponibilidad de llevar la comunión a los enfermos para que pidan, ¿ya? Y que se pueda organizar, por eso lo digo a nombre de Carlos, que es el jefe de servidores de comunión, para que se pueda organizar mejor este servicio. Paul, me gustaría poner la última, lo de los acólitos mayores, en el PowerPoint, que viene después de la que estábamos viendo recién. La anterior. Otra. Ahí está, acólito mayor. Entonces, ¿quién es el acólito mayor? ¿Es el jefe de los servidores de comunión o es la persona que se le ha encargado específicamente estar a cargo de la misa, ordenar, entonces, según calendario o reemplazando a alguien que me lo pide personalmente? Llega antes de la misa para supervisar quiénes son los servidores que les toca, reemplazan o llegan. Toma iniciativa en ordenar, en reunirlos y en darles el lugar. Si no hay monaguillos o diácono u otro sacerdote, ayuda durante el ofertorio, llevando las ofrendas, que nada se quede en la credencia que deba ser ofrecido, ayuda con el lavado de manos. En el Cordero de Dios retira la reserva del Santísimo desde el sagrario y
comulga después de los servidores que van a los lugares previstos. Y después lleva el copón del sacerdote al santuario para purificar. Recibe los copones, reserva en el principal, lo guarda en el sagrario y purifica todo. ¿Ya? Esa es la figura, se llama acólito mayor y normalmente lo hace Carlos, o también es importante que hayan otros de ustedes que aprendan a purificar para reemplazar en la medida que sea necesario. ¿Ya? Bueno, con esto yo termino de darles lo que tenía preparado. Por favor, Paul, pasemos a la siguiente diapositiva. Me surgió una última duda. ¿Ya? Respecto a los que son celíacos, que no pueden comulgar con el pan. Claro. El vino. Con ellos, lo que hacemos normalmente es que van donde el acólito mayor y el acólito mayor les da del cáliz, que comulguen del cáliz. Y eso lo hacen después que los sacerdotes hemos comulgado. Nos avisan normalmente cuando hay alguien y para que dejemos un poco de la sangre de Cristo y pueda comulgar. Sí. Cuando llevan su propia hostia es quizás hasta a veces mejor, que son de harina de arroz y se deja, ellos tienen muchas veces traen un pequeño portaviático y se le da la comunión con eso, pero mucha gente no lo tiene así. Pero entonces comulgan con el cáliz. La Pati Robles ahí nos pone que hizo en el curso de ministro, hizo el ejercicio de aprender a purificar. Sería bonito enseñárselo a otros de los servidores o servidoras ahí en Los Pinos para que aprendan también a purificar. entonces Carlos, Pati y los que lo sepan, junten alguna vez a los servidores y servidoras de comunión para que no, pues con coronavirus no van a poder tomar del copón, ¿no es cierto? No estamos dando la comunión con el cáliz mientras esté el peligro del coronavirus. Así que por eso a los que sean celíacos, que lleguen a la misa, hay que pedirles que lleven su propia hostia, ¿ya? Lo cual es bastante como específico, pero bueno, así lo tenemos que hacer. No estamos dando la comunión con intención tampoco a nadie, sino que comulgamos solamente los sacerdotes y con el cáliz. Ya, volvamos para atrás un par de diapositivas, por favor, Paul. ¿Qué quisiera yo que ustedes hagan? Más para atrás, al resumen de las tareas. Aquí. Desde aquí, a mí me gustaría que ustedes hagan su resumen con sus meditaciones, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Para que después ustedes establezcan dentro de la misa sus propias frases, que ustedes las recuerden, que ustedes las repasen, que tengan su estructura de la misa vitalmente que corresponde a su propia espiritualidad. Pasemos a la siguiente. Y que ustedes puedan establecer su modo de participar, su modo de prepararse, su modo de vivir la Eucaristía, su actitud interior. Y que sea como su estilo de servidor, de servidora de la comunión, su estilo de vida propio, como las militantes, como los militantes. Que sea su estilo de servicio de comunión. Y que con estas actitudes ustedes cultiven el espíritu y vayan acompañando la misa. Pasemos a la siguiente. Y que entonces tengan sus propias costumbres, que les ayuden a recordar qué es lo importante, cómo lo hago, cuáles son mis pasos para llegar a dar la comunión y después de ella. Pasemos a la penúltima diapositiva, por favor. Aquí. Tareas finales. ¿Ustedes creían que se iban a llevar la facilita aquí nomás? No. Les encargo dos cosas. Con lo estudiado y meditado, con su esquema de las lecturas, a lo que les toca más personalmente, hagan una pequeña oración personal
que les ayude a renovar su interioridad con Cristo y los prepare al servicio de la Eucaristía. Ténganla escrita, ténganla en su celular, ténganla en su billetera, en su cartera, y récenla antes de dar o llevar la comunión. En lo posible, apréndanla, ¿ya? Y ténganla como su pequeña costumbre que resuma en las frases que ustedes recogieron lo que para ustedes es la Eucaristía, las partes de la misa y allí donde Jesús les ha regalado esa mirada especial. Apréndanse su pequeña oración, récenla antes de dar la comunión, antes de irse al lugar, o incluso antes de ir a recibir el copón, o antes de llevar la comunión a los enfermos. Ese es el primer encargo que les hago. Y el segundo, hagan una carta personal muy sencilla, muy directa, dirigida al padre Pablo Pisani, pidiendo ser servidor, servidora de la comunión para los pinos y para los enfermos, por el periodo que dure el carné de la diócesis, el carné que vamos a pedir una vez que tengamos las cartas de ustedes. Y esa carta mandarla a la Secretaría hasta el 15 de noviembre, hasta mediados de este mes de noviembre, cosa que en la segunda quincena nosotros podamos tener los nombres de ustedes y mandar la nómina para pedir los carnés. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos su nombre completo, 2 nombres, 2 apellidos, o un nombre o 3 nombres, lo que ustedes tengan, lo que aparece en su carnet de identidad. Necesitamos su nombre completo, su RUT, su número de rol único nacional y sus características personales, que sea quizás el email o lo que ustedes se lo hacen llegar con la carta o se lo entregan a Carlos Medina, como ustedes prefieran. Pero la carta personal, en base a los que manden la carta, vamos a hacer la nómina de a quienes vamos a pedir la autorización de la diócesis con el carnet. ¿De acuerdo? Bueno, sus tareas. Yo les agradezco a ustedes también porque han sido muy mateos, han hecho que me dé mucho gusto de darles el taller con las preguntas, con los comentarios. Ustedes me han sacado, pero mucho de lo que tengo ahí guardado en base al estudio, en base a la espiritualidad o en base a la experiencia. Y me han ayudado a compartirlo, a regalárselo. Gracias realmente a cada una, a cada uno. Me ha dado mucha alegría compartirles esto, me ha dado pega, pero me ha dado la alegría de la pega que trata de ser bien hecha. Y les invito a que hagamos la oración final, que vamos a hacerla juntos. Perdona ¿Sí? que me interrumpa, es que sí, coincido con todo lo que ha dicho usted, o sea, muchas gracias, pero quería preguntarle, me parece que para poder hacer la oración hay una estructura de agradecimiento, como que una oración contiene como 3 partes, ¿o idea mía? Ya, sí, pero no es una oración de alianza. Siga la estructura por eso yo les di las cuatro lecturas, para que esa sea su estructura. Ya, sean ¿Ya? en base a eso. Que tenga que ver con lo que ustedes encontraron. Y que les ayude o la pueden hacer cada parte en la parte específica de la misa, o que sea antes de dar la comunión. Perfecto, gracias. ¿Ya? Gracias. El consejo para quienes se sienten muy pequeños. Verónica, todos somos pequeños. Todos somos inmerecedores. Cuando ustedes nos dicen a los sacerdotes, lo que pasa es que usted está más cerca de Dios y qué sé yo. Yo estoy tan cerca de Dios como ustedes. Lo que pasa es que mi llamado es a servir a nombre de Jesús. Y eso no me hace ni mejor ni peor que ustedes. Que ustedes tengan la conciencia que es un llamado. Es Él el que nos dispone. Es Él el que va a hablar a través de nosotros. Es Él el que se va a regalar a través de nosotros. Y mientras más pequeños somos mejores instrumentos para regalarlo.
porque no estamos pagados de nosotros mismos, no estamos regalándonos, no estamos carteleándonos, sino que lo estamos regalando a Él. ¿Ya? Gracias a cada una, a cada uno, por lo que me escriben también ahí en el chat. Y me da mucha alegría poder compartirlo con ustedes, regalarles esta riqueza. Y les invito a que le regalemos a nuestra Mater esta oración final, que es tan linda, que viene del corazón del Padre Fundador. Gracias a cada una, a cada uno, y recémoslo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos. Reina sobre nosotros, según el querer de Dios. Transfórmanos en sal y en levadura del mundo. Haz que seamos un alma y un corazón, así como el Señor lo implorara en la tierra. A pesar de todas las particularidades, formemos una sola, sólida unidad. Como reino ideal, nos consagremos al Padre. Y aunque el odio enferme a la masa de los pueblos, rompamos todas las barreras nacionales. Acrecienta nuestra pequeña grey y dale profundidad. Úsanos siempre como instrumento tuyo para cumplir la gran misión que para nosotros imploraste por voluntad del Padre. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. El Señor esté con ustedes. Por intercesión de nuestra Madre y Reina, esa Reina que le llevó al Padre a regalar ese reino ideal que es Schoenstatt, y que le escribe esta linda oración desde el campo de concentración de Dachau, a nosotros que tenemos un llamado, una misión de transformar el mundo, se nos regale abundantemente, especialmente como servidores de la comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.